Bueno, clase número 10. Em, Como siempre empezamos con un ejercicio y el ejercicio de hoy es implementar Google Translate, o más o menos. Bueno, me imagino que alguna vez usaron eh, Google Translate para traducir texto de un idioma a otro. La verdad es que implementar un software que permita hacer esto de verdad, de una manera seria, es muy, muy, muy difícil. Obviamente que no vamos a hacer eso. Pero vamos a hacer lo mínimo que podamos. Entonces, eh, la forma más simple que se me ocurre de plantear este problema es una función que recibe un texto y me devuelve otro texto, o sea, recibe una cadena, me devuelve una cadena. O sea, recibe un texto en español, algoritmos y programación, y me devuelve el texto traducido en inglés, algorithms and programming, ponele. Em, Entonces, para poder implementar esta... A ver, vamos a nuestra consola. Vamos a traducir, hacer un archivo. ¿Ven el tamaño de letra está bien o agrando un poco? Díganme. Porque si agrando mucho, después no me entran las cosas en la pantalla. Si puede agrandar un poco, estaría bien, profe. Bueno, ahí. A ver, ahí vamos a probar. Bueno, si ven que está chico, avísenme. Entonces vamos a hacer... ahí está. Vamos a hacer una función traducir que reciba el texto. Vamos a ponerle texto, qué sé yo. Y que me devuelva el texto traducido. Ahora, la pregunta es, ¿qué estrategia vamos a usar para traducir? Porque obviamente traducir, como dije, es un problema muy, muy, muy complejo. Vamos a usar la estrategia más simple que se les ocurra. ¿Cuál es la estrategia más simple que se les ocurre a ustedes? Traducir palabra por palabra. Palabra por palabra. O sea, no, es más simple que eso no se me ocurre. Ahora, para poder hacer eso, necesito tener información, que es básicamente cuál es la traducción de cada una de las palabras. Eso básicamente es lo que conocemos como el diccionario español-inglés, ¿no? No sé si alguna vez vieron uno en la vida real, que por ahí ya no existen más. Pero el diccionario español-inglés es un librito que dice palabra por palabra cuál es la traducción. Entonces, si yo pudiera hacer que mi función recibiera por parámetro, además del texto que quiero traducir, el diccionario español-inglés, ahora sí, con esas dos eh, argumentos, con esos dos parámetros, ahí sí, yo creo que ya tenemos suficiente como para poder hacer este laburo. La pregunta que me queda es, bueno, esta sería la documentación de la función, ¿no? Reemplaza todas las palabras en el texto por su traducción correspondiente según el diccionario de palabras. Recibe el texto, que es una cadena. Eso es indiscutible, que el texto es una cadena de texto. El diccionario, ¿qué tipo de dato es? De todos los que, Una secuencia. de todos los que conocemos. Una lista, una tupla. Una lista, una tupla. ¿Una lista de qué? Acá es donde hay que definir al máximo detalle posible. Es básicamente el mismo trabajo que hay que hacer no sé, en los ejercicios obligatorios en los que hay que programar algún juego. Es elegir una estructura de datos apropiada para modelar el problema de la mejor forma posible. ¿Una lista de qué? Algo así como lo que devuelve el enum, que tenías tipo adentro una tupla con un algo y un algo, Podría y ser, que de un lado tenga el español y del otro el inglés. podría ser. A ver cómo sería. Vamos a ponerle. Vamos a hacer una función main. Y acá vamos a poner que el diccionario es una lista de tuplas, me están diciendo. ¿Y qué tiene cada tupla? La palabra en español y la en inglés. Tipo que todas las que sean en inglés, bueno, van a estar en el 0 y las en español en el 1. Así como es consistente la traducción.
¿Cuál iría a la izquierda y cuál a la derecha? ¿El español o el inglés? ¿Da igual? Supongo que no, porque si la idea es que sea el diccionario de español a inglés, Claro. Entonces, algoritmos, y acá sería algorithms, y vamos a poner que la palabra y se traduce como and. Vamos a poner que la palabra perro, se traduce como dog. Vamos a poner que la palabra gato se traduce como cat. Y en principio, digamos que ese es mi diccionario. Digamos, sería normal que el diccionario contenga algunas palabras que me interesan, pero no todas, ¿no? Y además el orden, no sé, ¿en qué orden lo pondrían? Digo, en orden alfabético. en orden alfabético, ¿por qué? Así podemos hacer una búsqueda binaria. Bueno, por ahora dejemos eso de lado y supongamos que está en cualquier orden. Me gustó la respuesta, pero para no complicarnos, supongamos que está en cualquier orden, ¿no? Bien, entonces ese es mi diccionario. Y ahora el texto es... Bueno, no hace falta definir la variable. Vamos a traducir print. Vamos a texto igual a algorithms and... No, ¿cómo era? Algoritmos y programación. Y traducido es igual a traducir texto, diccionario. Y ahora print. Original igual a texto. Y traducido igual a traducido. Listo, ahí está. Ahora sí podemos implementar la función traducir. ¿Cómo sería? Hacer un split del texto, supongo, para tener cada palabra por separado. El punto split era así. Bien, ahora tengo las palabras. ¿Qué hago con las palabras? Agarras. ¿Alguien más? Sí, Tendrías que recorrer palabra a palabra y ver si está en el diccionario. for palabra in texto.split. Ahora, Tendrías que recorrer la lista del diccionario y desempaquetar cada tupla y comparar con la primera palabra, porque dijimos que las primeras eran en español, o sea, el cero de la tupla. ok, entonces, for entrada in diccionario, español igual a entrada 0, inglés igual a entrada 1. ¿Me creen esto? ¿Está bien? Y ahora, Tenés que comparar las palabras de texto con las entradas en español, si están o no están, y después traducirlo. si la palabra es igual a la correspondiente al español, entonces significa que la encontré. Si la encontré, ¿qué hago? Tendrías que reemplazar la palabra en inglés por la que está en español en el split, digamos. ¿En dónde la reemplazo? En el split que hiciste. Pero no puedo Sí, porque Creas una nueva hacemos lista. podríamos hacer una lista que sea tipo traducido, Ok, una lista bien. vacía y le va agregando las palabras en inglés. Traducir. ¿Es una lista o una cadena? Podría ser una cadena. Una cadena Una y cadena, directamente sí. volvés una cadena nueva. Podría ser una cadena, pero en este caso conviene una lista. ¿Por qué? Porque yo voy a querer armarme una lista de palabras traducidas y después juntar todas esas palabras con espacios. Ese juntar, ¿quién es?
Join. 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 Fíjense que siempre que aparece split es muy probable que aparezca join en algún lugar. Entonces, traducido.append. Bien. En inglés. La palabra en inglés. Y acá creo que habría que hacer un break. Este for. Y acá se complica porque si no lo encontramos, porque ¿qué pasa? Si yo no encuentro la palabra, ¿qué hago? Tenemos que decidir, ¿qué pasa si la palabra, por ejemplo, la palabra programación no está en el diccionario? Es normal, no van a estar todas las palabras, pero algo tengo que decidir, ¿qué hago si no está la palabra? Que agregue la palabra original. Claro, lo más normal sería agregar la palabra original en español y no la pude traducir, mala suerte, pero algo tengo que agregar. ¿Cómo hago eso? Y se complica, porque acá tengo que poner encontrado. No hace falta, porque si puse un break acá, puedo poner traducido.append español. Sí, no hacía falta, era fácil. Español. Creo que está. Ahora me falta return. ¿Cómo sería acá? Una cadena con un espacio, punto join, traducido. Espacio.join, Entre paréntesis, traducido. traducido. Creo que está. A ver, lo voy a ejecutar. Lo estoy ejecutando, me parece. O estoy loco. Creo que no, Faltó llamar main. claro. Me faltó llamar main. Pero qué raro, me parece que algo funciona mal. Bueno, no importa. Main. Ahí está, me faltó llamar main. Por las dudas lo voy a ejecutar en la consola acá a la derecha. Python traducir.py. Ahí está, bueno, funciona. Entonces, el original es algoritmos y programación. ¿Qué pasó acá? Algoritmos y algoritmos. Es genial. ¿Qué pasó? ¿No tiene que identar el traducido.append más a la derecha? El último. Si hago Porque, eso, o va a sea, pasar él lo sí mismo, es. pero al revés. Va a pasar lo mismo, pero al revés. Perro y gato. ¿Cómo aparece el gato? Genial. Nunca me ha pasado. Me encantan me encantan las cosas que salen de acá. Bueno, no importa. No, está mal. Lo que ¿No está tendría que pasando. haber un if? Tipo, si no está dentro. Sí, algo así. Había que hacer lo que yo pensé que había que hacer y después me equivoqué. Pensé que no había que hacerlo. Hay que tener una variable encontrado igual a falso. Acá hay que poner encontrado igual a true. Y acá, if not encontrado. Tengo que hacer clic acá. Puntos. Ahora sí. Creo que ahí queda. A ver. Ahí está. Algorithms and algoritmos. No me quedó bien. En ningún Ok. momento pusimos en el diccionario por las dudas programación traducida. No, es que el append acá no es de la variable español, es del original, es de la palabra original. Yo me equivoqué. Vamos a ponerle a la palabra, vamos a ponerle original. Para que quede más claro. Esta es la palabra original. Entonces, cuando hago append acá, en el caso de que no encontré la palabra, tengo que agregar la palabra original, no la última que había quedado en esa variable exp. Por eso quedó raro. Ahora sí quedó bien. Algorithms and programación. Fantástico. Ahí tenemos nuestro traductor de Google. Ya lo podemos publicar y hacemos un montón de plata con eso. Pero, la primera pregunta que yo haría es, normalmente el diccionario no va a tener 4 palabras. ¿Cuántas palabras creen que va a tener? Dígame un número. Todas No sé. las del diccionario. Todas. Ya vimos la clase pasada. Yo les mostré una lista de palabras del diccionario. Tenía 56.000 palabras. Que está bien, ¿no?
no es un número inmanejable, pero es mucho más que 4, 56.000. ¿Y cuál es el problema? El problema es que cada vez que yo tenga que traducir un texto, por cada palabra voy a tener que recorrer una lista de 56.000. ¿Qué tipo de búsqueda estamos haciendo acá, en ese for? Lineal. Es una búsqueda lineal la que estamos haciendo. Bien, ¿y cuál sería la mejor forma de resolverlo? Ya lo dijimos al principio. Con la búsqueda binaria. Claro, una forma sería, o sea, lo que estoy diciendo es que este for, ese for completo es O de n, es lineal, donde n es la cantidad de palabras que tiene el diccionario. Una forma de resolverlo es ordenar el diccionario en orden alfabético y acá hacer búsqueda binaria, con lo cual pasaríamos de O de n a ¿qué cosa? En lugar de ser lineal sería Logaritmo en base 2 de 1. log n. Bien, correcto. Log n. Vamos a poner n mayúscula. Y eso es mejor. Pero hay una opción todavía mejor que esa, que es lo que vamos a ver ahora. O sea, ustedes me dirían, ¿mejor que logarítmico? ¿Qué hay mejor que logarítmico? Bueno, para poder hacer eso tenemos que introducir una estructura de datos nuevas. ¿Se acuerdan que yo dije en la primera clase? Seguramente no se acuerdan, pero esta materia se llama algoritmos y programación y en mi opinión debería llamarse algoritmos y estructuras de datos o algoritmos y programación y estructuras de datos, porque las estructuras de datos son centrales para poder resolver problemas. Hasta ahora nosotros, a ver, ¿qué es una estructura de datos? La lista es una estructura de datos que me permite, de alguna manera, almacenar información con una cierta estructura. La estructura, básicamente, que la lista me guarda un conjunto de valores ordenados, donde ese orden es, hay un elemento que es el primero, otro que es el segundo y así. Y cada elemento tiene un índice. En la posición 0 tengo el elemento A, en la posición 1 tengo el elemento B y así. Qué sé yo, acá tengo, por ejemplo, la lista de los números de Fibonacci. ¿Conocen los números de Fibonacci? Bueno, no importa. Es una lista de números. En la posición 0 tengo el número 1, en la posición 1 tengo el número 1 también. Tranquilamente puede haber valores repetidos en una lista. Entonces ahí, bueno, ¿qué propiedades tiene una lista? Puede tener valores repetidos y ya está, eso es todo. Y el orden es importante. Esa es la otra propiedad de la lista. Vamos a introducir una nueva estructura de datos que se llama diccionario. Que tiene que ver o no con el diccionario de español-inglés. Digo, es casualidad o no que se llaman igual. Nosotros en Python lo llamamos diccionario. Sepan que si lo buscan en la bibliografía o en otros lenguajes de programación, es muy probable que lo encuentren como mapa o como arreglo asociativo. Bien, el concepto es el mismo. ¿Qué es un diccionario? Es un conjunto de pares clave-valor. Clave-valor, 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 clave-valor. Donde bueno, eso, nada. Esto es un par, este es otro par, este es otro par. La clave es X, el valor es A. La clave es Y, el valor es B. Ejemplo, por ejemplo, si tuviéramos que describir qué idioma se habla en cada país, eso tranquilamente sería un buen trabajo para un diccionario. Porque yo pondría en la clave Estados Unidos, el valor es inglés. Reino Unido, clave Reino Unido, el valor es inglés. Clave Argentina, el valor es español. Clave España, el valor es español. Clave Brasil, el valor es portugués. Y así. ¿Puede haber claves repetidas? Bien, buena pregunta. A eso vamos. Puede haber valores repetidos. O sea, fíjense que hay valores repetidos. Pero no puede haber claves. La gracia de los diccionarios es que las claves son únicas. Bien, o sea, la clave Estados Unidos puede aparecer una vez. Y cada clave tiene un valor asociado. Y eso es todo. ¿Bien? No, eso no es todo. Otra propiedad importante de los diccionarios es que
el orden no es importante en un diccionario. O sea, si Estados Unidos aparece antes que el Reino Unido o al revés, o Argentina, ¿cuál aparece primero? No es importante. Lo importante es a qué valor está asociado cada clave. No importa en qué orden yo los agregué o lo que sea. Ahora sí, eso es todo lo que tenemos para decir de diccionarios. ¿Cómo hago diccionarios en Python? Muy fácil. Entro al modo interactivo y hago diccionario. Por ejemplo, vamos a hacer un diccionario de, bueno, hagamos el ejemplo. Idiomas igual a USA, dos puntos, inglés, coma, UK, dos puntos, inglés. Y así, clave, valor, con dos puntos, Argentina, dos puntos, español. Pum. ¿De qué tipo es esa variable? Es de tipo dict. Ese es el tipo que de los diccionarios en Python. Dict. ¿Qué más? Importante, los valores pueden ser de cualquier tipo. O sea, yo puedo tener un diccionario que tiene A, dos puntos, 1, B, dos puntos, un número de puntos flotante, C, dos puntos, una cadena. Bien, los valores pueden ser de cualquier tipo. Me equivoqué en algún lugar. Faltó el igual. Ah, me faltó el igual. Bien, los valores pueden ser de cualquier tipo, pero las claves también pueden, en principio también pueden ser de cualquier tipo. Fíjense que yo puedo tener esto que está acá, es perfectamente válido. 1, 2.6, fíjense que la clave es de tipo entero y el valor es de tipo entero. Está todo bien. Pero la única restricción de las claves es que tienen que ser valores inmutables. ¿Bien? Nada, es una restricción de Python. Las claves tienen que ser inmutables. O sea que una lista, por ejemplo, como clave, no es válido. Ahí me dice, error, la lista no puede ser una clave. ¿Bien? Pero, ¿cuál sí podría ser una clave? El Una valor. tupla. Una tupla, una tupla. La lista no puede ser clave, pero la tupla sí puede ser clave, porque la tupla es inmutable. Fíjense que acá tengo el diccionario completo. Clave A, valor 1. Clave B, valor 78. Clave C, valor esa cadena. Clave 1, que es un entero, valor 6. Clave 56, que es una tupla, valor 56, 56. ¿Los diccionarios son mutables o inmutables? Buena pregunta. Los diccionarios son mutables. O sea que los podemos mutar. ¿Cómo hacemos para mutarlos? Usando una sintaxis muy parecida a la que usamos con... volvamos al de los idiomas. Que usamos con las listas. O sea, primero, ¿cómo hacemos para acceder a un valor? Así. El diccionario, entre corchetes, clave, y eso me da el valor. ¿Cómo hago para cambiarlo? De repente, digamos que en el Reino Unido se habla otro idioma, qué sé yo, ahora, a partir de ahora se habla japonés. Bueno, lo cambio de esa manera. Y ahora, en Reino Unido se habla japonés. Supongamos, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo como estaba. ¿Qué más? Pregunten, porque hay casos borde acá. ¿Qué pasa si quiero poner más de un valor? No podés. Una clave está asociada a un valor. Pero está bien, buena pregunta. La respuesta es no se puede. Si vos asignás una clave a un valor y esa clave ya existía, lo que termina pasando es que la clave termina siendo asociada al otro valor. Se reemplaza, digamos, el valor. O sea que no puedo poner una lista como valor, digamos. Sí, tranquilamente puedes hacer esto. En Reino Unido se habla japonés y inglés. Eso es perfectamente válido. ¿Dónde me equivoqué?
Le faltó una comilla en el japonés. Ah, ahí está. Eso es perfectamente válido. Pero el valor es único, digamos. El valor es una sola cosa. Lo que pasa es que en este caso es una lista. Claro. ¿Más preguntas? ¿Qué pasa si pones una clave que no existe? ¿Qué pasa si yo intento leer, o sea, acceder a Brasil? Cuando Brasil no está en el diccionario, en lugar de index error me da key error, pero el concepto es el mismo. Básicamente me da error. ¿Cómo hago para añadir un nuevo valor? Sí, Brasil igual a portugués. Y ahora Brasil está acá. No hace falta invocar a Pen ni nada de eso. Simplemente haciendo esto es suficiente. Pregunta, Y- ¿se puede acceder a la clave por el valor? Buena pregunta. La respuesta es que no. Por eso se llama clave. En realidad la palabra key en inglés, la mejor traducción más que clave sería llave. Es una llave. O sea, para poder acceder al valor necesitas la llave. Tenés que saber cuál es la clave. No hay forma, por lo menos no hay forma fácil de acceder al valor si vos no sabés la clave. Es una, es una propiedad de los diccionarios. La gracia es que vos podés acceder al valor muy fácil, pero tenés que saber la clave. ¿Podés cambiar la clave? No, tendrías que sacar el par clave-valor y luego introducir uno nuevo para hacer eso. No vimos cómo sacar, ahora lo vamos a ver. ¿Puedes hacer una clave dentro de otra clave? Y después un valor como para hacer... Podrías Sí, tener luego. un diccionario como valor. O sea, vos podrías decir que en el Reino Unido, no sé, qué sé yo, en Londres se habla inglés, pero qué sé yo, en Manchester se habla otro idioma. No sé, ¿qué se habla en Manchester? ¿Japonés? Bueno. Esto. Eso es perfectamente válido. Y ahora, si vos quisieras saber qué idioma se habla en Manchester, lo harías de esta manera. Claro, como una lista de listas, nada más que tipo hay Es un una clave. diccionario de diccionarios. Es perfectamente válido. ¿Se puede desempaquetar la llave y el valor en un ciclo for? Sí, lo vamos a ver en un ratito. ¿Más? Bueno, sigamos. A ver. ¿Se puede preguntar si la clave está o no está? Sí, usando la misma sintaxis que usamos con listas. Lo que pasa es que acá preguntamos por la clave, no por el valor. ¿La clave UK está en el diccionario? Sí. Pero fíjense que si yo pregunto, ¿el valor ing de inglés está en el diccionario? Me va a decir que no. O sea, por más que el valor está, lo que pasa es que no lo encuentra porque el tipo busca por las claves. ¿Se puede tener una lista de diccionarios? Sí, podés combinar como quieras. Listas de diccionarios, tuplas de diccionarios, tuplas de listas de diccionarios o diccionarios de tuplas de listas. A partir de ahora pueden combinar todo como más les guste. Estoy viendo que es medio restrictivo el tema de no poder obtener la clave por el valor, porque si tenés que buscar algo específicamente o un valor que no sabés si está, solamente te queda hacer una búsqueda lineal de un diccionario que supuestamente necesitas, lo vas a usar porque es de tiempo constante. Sí, pero la gracia es que vos vas a usar un diccionario cuando sabés que vos vas a conocer la clave para buscar el valor. A ver, no siempre el diccionario va a ser la estructura de datos más apropiada, pero muchas veces la estructura de datos más apropiada para resolver el problema es el diccionario y va a ser el caso del problema que estábamos resolviendo hace un ratito. Ahora vamos a resolver lo mismo con un diccionario y van a ver que va a quedar mucho más lindo. Pero sigamos, a ver. ¿Qué más? La función .get, bueno, obviamente pueden hacer help de dict. Acá, bueno, ignoran todo esto.
y acá abajo están todas las funciones que pueden usar con el diccionario. Una de las funciones es la función get. .get, y acá yo le puedo decir, por ejemplo, UK, y el tipo me devuelve el valor asociado a esa clave. Bien, si le digo, qué sé yo, Argentina, me dice el valor asociado a esa clave. Si le digo España, atención, acá a diferencia de esto, fíjense que hay una diferencia en el comportamiento entre hacer idiomas corchete clave y hacer idiomas.get clave. ¿Qué me devolvió .get? Nada. Más específicamente, ¿qué significa nada en Python? Non. Vacío. None, exactamente el valor none. Fíjense, ¿dónde estaba? Help. Fíjense que la función get recibe un valor opcional, un argumento opcional que por defecto es none. Ese argumento que yo le puedo pasar opcionalmente es el valor que yo quiero que me devuelva en caso de que el país no esté en las claves, por decirlo de esta manera, de que el valor de la clave que yo le estoy pasando no esté. Por ejemplo, yo quiero que me devuelva el idioma Esperanto. ¡Pum! Entonces, en España se habla Esperanto porque, porque yo le dije, dame el idioma de España, pero si no está España, dame Esperanto. Bueno, el tipo me devolvió Esperanto. En cambio, si le digo, dame el idioma de Argentina, pero si no lo encontrás, dame Esperanto, y el tipo me devolvió español porque Argentina estaba en el diccionario. Nada, bueno, esto de hacer .get clave con el valor que yo quiero que me dé, si la clave no está, es una conveniencia, es algo que me sirve para ahorrarme un par de líneas de código, pero no es súper recontra importante. Está bueno saber que existe. Esa es la función get. Bueno, y lo importante del diccionario, más allá de todo esto de las claves, los valores y qué sé yo, es que, ¿se acuerdan que yo dije que la búsqueda binaria era log n? Bueno, el diccionario es O de 1. O de 1, por si no recuerdan, es mejor que log n. Es mejor, bueno, no se ve acá en el gráfico porque está tan chiquito, pero si hacemos zoom, el logarítmico tiene una forma así y O de 1 tiene una forma así. Bueno, no, ni siquiera. Lo dibujé torcido. Ahí. Esto es O de 1 y esto es O de log n. ¿Bien? O de 1 significa que... ¿Qué significa? Significa que... Supónganse que el diccionario de idiomas tiene miles y miles y millones de claves valor. Bueno, acceder a cualquier clave o al valor, o sea, buscar una clave en el diccionario es O de 1, tarda siempre lo mismo, independientemente de cuántos elementos tenga el diccionario. Cosa que en realidad no lo había dicho, pero si yo tengo una lista, bueno, esto me va a dar error, a ver, vamos a escribirlo bien. Tengo una lista, acceder al elemento 4 de la lista, esto también es O de 1. No lo había dicho porque era medio obvio por ahí. Esto es O de 1, ¿bien? Pero hacer búsqueda lineal en la lista no es O de 1, que es lo que estamos haciendo acá. Acá estamos haciendo búsqueda lineal en la lista. Esto es O de n. En cambio, acceder a una clave de un diccionario, usando esa notación o usando .get, eso es O de 1. O sea, tarda casi instantáneo. Independientemente de cuántos elementos tenga el diccionario. Perdón, profe. Sí. Cuando decís O de 1, ¿te referís a que hace la mitad de la lista y busca en una mitad y así? No, es incluso mejor que eso. Porque lo que decís vos sería log n. Sí. Eso es búsqueda binaria. Eso sería el log n.
Y log n es peor que O de 1. O sea, el diccionario es mejor que la búsqueda binaria. Eso es lo que estoy diciendo. Bien. ¿Cómo funciona? Sí, escucho. No te iba a preguntar cómo hace para hacer tan rápido. Bueno, magia. Hola. La respuesta es que es un algoritmo que ustedes van a aprender en algoritmos 2. Y de hecho ustedes van a implementar un diccionario en algoritmos 2. Pero por ahora nada, no les puedo explicar porque es re complicado. Bueno, me sirve. Así que por ahora vamos a usar el diccionario como si fuera mágico. Bueno, ¿qué más? Si les interesa pueden googlear tabla de hash. Tabla de hash. Pero si no entienden nada, si lo googlean, hash. Si lo googlean y no entienden nada, no se preocupen porque después en algoritmos 2 lo van a ver. Bueno, entonces ya está. Mejoremos ahora la implementación de nuestro diccionario. Entonces ahora lo que yo digo es que este diccionario, en lugar de ser una lista, debería ser un diccionario, justamente. Y en lugar de ser tuplas, van a ser clave valor. Perro, dog, y es and, gato es cat, y algoritmos es algorithms. Bien, y ahora, ¿qué cambia acá? Perdón, hago una acotación simplemente para decirte, Diego, que me sorprende la velocidad con la que te mueves en el editor, es increíble. Bueno, son años y años de usar el editor este. A ver, como recomendación, está bueno, primero que prueben todos los editores que hay, elijan uno y háganse rápidos en ese editor, porque eso, o sea, pasen meses o años usando el mismo editor y con eso te haces rápido usando ese editor. Pero que puede ser cualquiera, que más les guste, pero bueno. Diego, ¿vos cuál usás? Este se llama Vim, o en realidad NeoVim se llama así, NeoVim. Pero yo no recomiendo que empiecen con este editor, porque este editor es poco amigable para alguien que es principiante, alguien que es muy picky como ustedes. Nada, qué sé yo, pruébenlo. Si les gusta, se lo quedan. Bueno, ¿dónde estaba? Una cosa, viste el diccionario, quedó una última coma, no sé si eso va a tirar error. Esta coma yo la dejé a propósito ahí. Es válida, no sé si te diste cuenta, pero antes también estaba. Cuando estaba la lista, esta coma estaba ahí y no me dijiste nada. ¿En serio? Ni cuenta bien. No me dijiste nada. Yo la dejé a propósito, porque esa coma es opcional. Vos podés ponerla o no ponerla y al intérprete no le molesta que vos pongas esa coma. Se llama, en inglés se le suele decir trailing. No, trailing lo escribí mal. Trailing coma. Es la coma que queda al final. Podés dejarla ahí o podés quitarla, es lo mismo, es una cuestión de gustos. A mí me gusta dejarla porque eso me permite agregar elementos arriba o abajo sin preocuparme si me falta la coma o no. Porque si esa coma no está y de repente yo decido agregar algo acá, nada, tengo que acordarme que tengo que agregar la coma acá y no agregar la coma en el otro. Y también me permite reordenar los elementos sin preocuparme de si la coma está o no está. Bueno. Muy bueno. Hacerlo con un get y le ponemos el valor que el del default que sea original. Y claro, o sea, básicamente la gracia del diccionario es que ese for ya no hace falta. Justamente, ese for que era la búsqueda lineal, ya no hace falta. El encontrado creo que tampoco. Vamos a probarlo. A ver. ¿Cómo sería? Traducido. La palabra traducida. Vamos a ponerle igual a diccionario. Diccionario.
Vamos a ponerle, sin usar .get, que por ahí era complicado. ¿Diccionario de quién? De original. Original. Esta sería la forma más básica. El problema de esto, voy a sacar eso, el problema de esto es que si yo lo dejo así como está, me da error. ¿Qué tipo de error me da? Key error. ¿Por qué? Porque en algún momento la palabra original es programación y programación no está en el diccionario. ¿Qué puedo hacer para resolver ese problema? Tengo dos formas. La forma más pitchy, ¿cuál es? Agregar un ¿Cómo sería el safe? original y un diccionario. Diccionario, dos puntos, entonces hago esto. En caso contrario, traducida igual a Original. original. Y acá al final hago traducido, .append, traducido. Me quedaron medio mal los nombres de las variables, pero bueno. ¿No? ¿Está bien? A ver. Miren qué rápido salió y con muchas menos líneas de código y además es más eficiente. Porque todo esto que está acá es O de 1. Pero bueno, esta era la forma pitchy. ¿Cuál es la forma pro? Get, palabra a palabra. Claro. Traducida igual a diccionario.get original. Pero si no lo encontrás, dame la palabra original. Y voy a hacer así. No, así. Ahí está. ¿Lo ven? Dame la palabra. Dame el valor correspondiente a esa clave, pero si no lo encontrás, dame este valor. Quedó medio raro porque quedó original y original, pero bueno, es así, nada. Y fíjense cómo es lo mismo, en dos líneas lo resolvimos. Y es más, si me siento muy hacker, puedo directamente ni siquiera tener la variable. Puedo poner todo esto acá y listo. Ahí está. ¿Podrías hacer todo eso con listas por comprensión también? Con listas por comprensión, podría ser, ¿eh? Pienso que sí, pero igual va a quedar una línea bastante larga. Sí, mejor no No, lo no, hagamos igual no porque... era por que quedara más lindo, era consulta nada más. Sí, yo creo que se puede, pero mejor no lo hagamos porque quedaría bastante feo. Está bien. Bueno, ¿les gustó el Google Translate en 3 líneas de código? Bueno, esto ya lo vimos. Cómo mutar diccionarios es la misma sintaxis que con la lista. Tengan cuidado que los diccionarios son mutables, tienen los mismos inconvenientes o las mismas, no sé, advertencias que cuando mutamos listas. El programa se hace difícil de mantener cuando tenemos cosas que son mutables. Igualmente, bueno, nada, hay veces que no queda otra opción. ¿Cómo hago para sacar cosas de un diccionario? Usando .pop. O sea, tengo idiomas igual a... ¿Dónde está? Ahí tengo el diccionario de idiomas. Y ahora, si quiero sacar, le tengo que decir una clave. El tipo lo saca del diccionario y ¿qué me devuelve? El valor, que pero tenía. El valor que estaba asociado a esa clave. Entonces ahora el diccionario ya no contiene más esa clave. Esa es la forma de sacar cosas de un diccionario. Y ahora pregúntenme por el caso borde. ¿Que no esté la clave? ¿Qué pasa si intento quitar una clave que no está, como por ejemplo Brasil? Error.
Podés volver, sí, claro que sí. O sea, normalmente uno haría valor igual a diccionario, perdón, idiomas, punto pop, cosa, arg. ¿No? Y ahora puedo preguntar si el valor es... Bien. ¿Qué más? ¿Puedo iterar diccionarios? Sí, claro que sí. For, nombre, in, expresión, funciona exactamente igual que ya lo conocíamos. Vamos a volver a nuestro diccionario. For, país, en este caso sería, in, idiomas. 2 puntos. Y acá yo le puse país al nombre de la variable porque lo que itero son las claves. ¿Bien? Lo que yo voy a iterar son las claves. ¿Podés desempaquetar clave valor con enumerate? Sí, ya va. No con enumerate, pero ahora lo vemos. Vamos a poner print. Vamos a poner país. Vamos a poner en país se habla. ¿Y acá qué iría? Díganme ustedes. Idiomas, país. O sea, usar como clave. Idiomas, país, correcto. En USA se habla inglés, bla, 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 bla. ¿En qué orden salió esto? Díganme ustedes. Es importante. En el que está en el diccionario. La respuesta correcta fue la primera que me dijeron. No es importante. Lo voy a escribir para que quede más claro. El orden no es importante. A ver, lo que estoy diciendo acá es que el comportamiento del programa no debería depender de en qué orden salen los elementos al iterar el diccionario. Salieron en el mismo orden de casualidad. En realidad no fue de casualidad. En las últimas versiones de Python salen en el mismo orden, pero no hay nada que garantice que en la próxima versión de Python los elementos salgan en otro orden. De hecho, el otro día, uno de los ayudantes del curso nos contó que tuvo un problema de un programa que estaba hecho en la última versión de Python y dependía de que los elementos salieran en un orden y después mandaban ese programa a un servidor que tenía otra versión de Python y de repente el programa no funcionaba y nadie se daba cuenta de por qué no funcionaba. Bueno, no funcionaba porque esa otra versión de Python, el orden era diferente. Y lo que estaba mal era que el comportamiento del programa dependía del orden del diccionario. Y eso está mal, conceptualmente. En el diccionario no es importante el orden. En el diccionario lo único que es importante es a qué valor está asociado cada clave. Si por alguna razón vos dependés del orden de las claves, tenés que ordenar manualmente. O sea, digo, no está mal que vos dependas del orden, pero si en ese caso vos deberías encargarte de ordenar las claves explícitamente, usando .sort o lo que sea. Una pregunta. ¿Es por eso que es importante? O sea, no tienen índices numéricos además de claves, o sea, no tienen nada. Solo es la clave. Clave, valor, clave, valor, clave, valor. Nada más. O sea que no existe una función que sea tipo insert, como en las listas. No. Ok. No. Bien. ¿Qué otra forma de iterar los diccionarios hay usando estas funciones? .keys, .values y .items. Veamos .values, por ejemplo. ¿Qué creen que me va a devolver acá? El idioma. El idioma. Y el problema ahora, si yo itero el valor por el diccionario por los valores, es que yo no tengo forma de acceder a las claves. Puedo imprimir el valor, pero no tengo forma de acceder a las claves. Yo no sé a qué clave está asociada ese valor. Lo que puedo saber es que en algún país se habla inglés y en otro país también se habla inglés, pero no sé cuál era el país. Bueno, nada, hay veces que por alguna razón tenés que iterar los valores. Bueno, está bien, podés hacerlo. Después, .keys es medio redundante porque el comportamiento va a ser el mismo que antes.
Básicamente iteramos las claves. Y lo mismo que no poner nada, punto keys. ¿Bien? Nada. ¿Por qué está? Bueno, porque a veces, básicamente esta función te devuelve una secuencia con las claves. Eso después vos podés hacer lo que quieras con esa secuencia. Vos podrías hacer países igual a list de cosa. Fíjense qué fácil, yo obtuve una lista de los países. O los idiomas. Lo mismo, ¿no? List idiomas.values. No, pisé el nombre, qué nabo. Es el diccionario, voy a voy a hacerlo de nuevo, ahí está. No. No me hagas esto. Ahí, este. Listo. Hice lío. Bueno, y punto ítems, ¿qué me devuelve? Clave de valor. Vendría a ser como un enumerate, pero de diccionarios. Correcto. Sería for país, coma, idioma, in, idiomas.items, print, en país se habla idioma. Esa sería la forma más fácil de iterar el diccionario si me interesa la clave y el valor. Así que bueno, ahí están las tres formas de iterar los diccionarios. ¿Qué más? Está la función dict. Esta no se usa mucho, pero bueno, a veces sirve. Que recibe, o sea, digo, así como está la función list, que recibe cualquier cosa, como por ejemplo una cadena, y me devuelve una lista de los elementos, o sea, convierte cualquier cosa a lista. Y está la función tuple, que recibe cualquier cosa, como por ejemplo una lista, y me devuelve esa cosa convertida en una tupla. También está la función dict, que recibe cualquier cosa, donde cualquier cosa no es cualquier cosa. La función dict recibe, lo que recibe tiene que ser una secuencia de clave-valor, clave-valor, clave-valor. Y eso me lo va a convertir en un diccionario. Por ejemplo, qué sé yo, 1, 2, 3, 4, qué sé yo. Y eso me lo convierte a un diccionario. A veces puede llegar a ser útil, pero la verdad es que son pocos los casos donde esto es útil, pero bueno. Una pregunta, Diego. Sí. ¿No podríamos tener un diccionario que tenga como clave los números del 0 a n y que su valor sea, usas el diccionario como una especie de lista y tenés como una lista mucho más rápida? Sí, me estás diciendo lo que son los diccionarios por comprensión, los voy a mencionar al final de la clase. Sí. Ah. ¿Más preguntas hasta acá? Bueno, sigo. Bueno, los diccionarios, o sea, repito lo que dije al principio de la clase. Esta materia se llama algoritmos de programación, pero las estructuras de datos son súper recontra importantes. Ya conocemos las listas como estructuras de datos, las tuplas que son muy parecidas y los diccionarios. El diccionario como estructura de datos es una herramienta súper recontra versátil que sirve para resolver un montón de problemas, como por ejemplo el traductor, ¿no? Que nada, está bueno tenerlo en la caja de herramientas para resolver problemas de forma rápida y eficiente. Y está Bob Esponja ahí con el arco iris porque realmente los diccionarios son mágicos. Esto de que sea O de 1 realmente es mágico. O sea, permite resolver sorprendentemente de repente un problema que era re complicado. Pones un diccionario en el medio y sale re fácil. Pero bueno, básicamente, y además me permite armar esto de combinar listas con tuplas y tuplas que tienen listas adentro y diccionarios que tienen tuplas y listas adentro, me permite ya armar nada, entre comillas, bases de datos o nada, aplicaciones que contienen datos estructurados
de una manera un poco, y para resolver con problemas cada vez más complejos. Ejemplo, no sé si recuerdan, bueno, creo que nadie lo vio, pero la clase pasada que yo les mandé estos datasets que eran... Me habías mostrado ¿no? Sí, yo lo había mostrado. Con listas igual. Un montón de archivos que contenían un montón de datos. Esos datos, como nosotros no habíamos visto diccionarios, nada, yo se los mandé como una lista de tuplas esto. Por ejemplo, una recopilación de todos los barrios de la capital federal. Bueno, cuando no conocíamos diccionarios, la única forma de representar esto era una lista de tuplas. Si yo quisiera acceder, por ejemplo, a esto que supongo que es el perímetro de Paternal, ¿cómo harían ustedes? O sea, teniendo esta variable barrios, ¿cómo accedo a este valor? Busco. Claro, o sea, habría que recorrer barrios. Habría que hacer búsqueda lineal o binaria para encontrar Paternal. De eso sacamos que Paternal está en la posición 1, ¿no? Porque este es la 0, 1, 2, 3, y así. Entonces, una vez que sabemos que Paternal está en la posición 1, ¿qué hacemos? Tendrías que saber dónde está cada elemento, o sea, saber que el perímetro está en el 2. Tendrías que saber que el perímetro está en el 2, supongamos que lo sabes, ¿no? Porque todos tienen el perímetro en la posición 2. Y luego... Y accedes a... Claro, eso. Barrios 1, después 2. Así accedo al perímetro de Paternal. Esto es horrible. Digo, 2 semanas después veo esta línea de código y digo, ¿para qué era 1? ¿Por qué puse 1 ahí? ¿Por qué hay un 2 ahí? ¿Qué significa ese 2? No me acuerdo. Bueno, ¿cómo puedo mejorar eso? Lo primero que puedo hacer es poner constantes, que justamente lo que decíamos, el perímetro vale 2 porque todas las tuplas tienen el perímetro en la posición 2. Bueno, está bien, eso me mejora que al menos puedo hacer barrios 1 perímetro. Queda un poquito más legible. Haces un diccionario, tipo varios diccionarios. Claro, lo puedo mejorar usando diccionarios. Fíjense, el nombre es Chacarita, la comuna es 15, el perímetro es tal, el área es tal. Fíjense que es una lista de diccionarios. Cada elemento de la lista es un diccionario. Pero todos los diccionarios tienen una clave que es perímetro. Entonces yo puedo, para acceder a ese valor, yo puedo decir barrios 1, la clave perímetro, y ahí accedo al valor. El problema es que tendrías que saber dónde están todos los barrios, porque no puedes buscar la clave. ¿Cómo resuelvo eso? Digo, ¿qué otra estructura de datos podríamos usar para resolver eso? Y usas un diccionario, como clave pones el barrio y... Porque los diccionarios y son el valor... mágicos. Entonces uso como clave el nombre del barrio y como valor un diccionario que contiene las propiedades de ese barrio. ¿Y ahora cómo accedo a este valor? Barrios, Paternal, perímetro. Barrios, Paternal, perímetro. Fíjense que queda muy natural esto. Los diccionarios son mágicos. Igual, profe, perdón, no entendí bien cómo convertiste toda la lista de tuplas que tenías antes a esto. No, a mano. No. Bueno, podría ser a mano o podrías hacer un programa, una función que recibe esta tupla y te devuelve el otro diccionario, digo. En principio, no importa cómo convertís de uno a otro. Lo que quiero mostrarles es las diferentes opciones que tenemos para elegir estructuras de datos para representar el problema. Claro, Que gracias. es un problema al que ustedes se van a enfrentar todo el tiempo primero cuando resuelven problemas, los ejercicios de la vida, ejercicios nuestros o problemas de la vida real. Siempre tenemos que resolver un problema. El paso número 1 es diseñar algoritmos y estructuras de datos. Diseñar estructuras de datos es parte del problema. Y ustedes, ahora en un ratito les voy a presentar el ejercicio 2 obligatorio y parte de lo que ustedes van a tener que hacer es diseñar una estructura de datos para que me permita resolver el problema de la forma más natural posible. Otra forma,
nada, digo, esto de tener diccionarios adentro de diccionarios y adentro de listas, nada, lo puedo hacer tan profundo como yo quiera. Por ejemplo, podría tener agrupados los barrios por comuna. Digo, acá ya depende del problema que estoy resolviendo y cómo me va a quedar mejor que queden agrupados los datos. Pero bueno, nada, si me queda mejor que los barrios estén agrupados por comuna, bueno, puedo tener un diccionario donde la clave es la comuna y el valor es un diccionario en el cual la clave es el nombre del barrio y el valor es un diccionario con el resto de las propiedades de ese barrio. Entonces, en ese caso, para acceder al perímetro de Paternal, tendría que hacer barrios, la comuna de Paternal, y después el nombre del barrio, y después el perímetro. Digo, acá ya quedó un poquito ya demasiado complicado, pero bueno, por ahí, para resolver el problema en particular, nada, en ese caso servía. ¿Qué otra aplicación común tienen los diccionarios? Bueno, a ver, imagínense que nosotros les diéramos como ejercicio, como TP a ustedes, hacer una planilla de cálculo. O sea, usaron, ¿no? Una planilla tipo Excel o Google Sheets, ¿no? O sea, esto. Hago esto. Sheets, Google Sheets, creo que es por acá. Vamos a hacer una planilla nueva, acá. Y ahora que... nada, acá yo pongo números. Nada, básicamente es una gran matriz que puede almacenar cosas, ¿no? Si ustedes tuvieran que programar al menos un programa que pueda almacenar todos estos datos, ¿qué estructura de datos usarían? La primera que viene a la mente, ¿cuál es? Listas. Una lista, obvio, ¿no? O en realidad sería una lista de listas, ¿no? Una matriz. La primera que viene a la mente es una matriz. El problema es que la mayoría de las celdas de una planilla de cálculos están vacías, en general. La verdad es que la mayoría de las celdas están vacías. Entonces, pero en la lista, en la matriz, no puede haber elementos vacíos. Algo tengo que poner. Puedo poner un 0, puedo poner un non, pero algo tengo que poner. Y el problema es que todos estos ceros ocupan memoria, no son gratis. Este es el problema de las matrices que tienen, o nada, las estructuras de datos que tienen datos dispersos. La verdad es que estos ¿El datos... non también ocupa espacio? Sí. Sí, o sea, una lista que contiene 350.000 non ocupa espacio. Sí, sí. Y bueno, nada, las hojas de cálculos tienen esa propiedad. Son datos dispersos. Algunas celdas van a contener datos, pero las mismas, no sé qué es null. Null es de otro lenguaje. Pero también, sí. Algunas celdas van a contener datos, pero la mayoría no. ¿Cómo resuelvo este problema? Díganme ustedes ahora. Un diccionario con... Un diccionario. Donde las claves, ¿cuál es la clave? La clave puede ser el valor, o sea, la ubicación en la matriz. Digo, sí, claro, y el valor, nada, vacío. Claro. A menos que necesites algo. Por ejemplo, las claves podrían ser tuplas. Fíjense que 0, 1, 2, 3, 4. Fíjense que, y esto sería 0, 1, 2, 3, 4. O sea, estoy numerando de 0 porque es más natural numerar de 0. Entonces, en la posición 1, 1, tengo el valor 1. Eso es lo que dice esta entrada. Después, en la posición 4, no. El 23 está en la posición, creo que está mal esto. Ah, no, está bien, 4, 3. No, estaba bien. En la posición 4, 3 está el valor 23 y en la posición 6, 0 está el número 4. Y miren cómo en esta cosa tan chiquitita ya puedo representar todo esto. Una matriz infinita que tiene 3 celdas ocupadas.
Esa es una forma. La otra forma hubiese sido, en lugar de que la tupla sea de fila, columna, que sea columna, fila, ¿no? Pero es lo mismo, la misma idea. O también podríamos haber puesto B2, qué sé yo, es lo mismo, no importa. Como clave, digo. En lugar de poner 1, puedo poner B2, ¿no? El nombre de la celda. Eso queda a elección. ¿Cómo se imprimen las celdas vacías? Eso ya queda como ejercicio para ustedes. ¿Cómo haces para mostrar esta celda? Básicamente tendrías que hacer un ciclo por cada columna y por cada fila con un range. Y después te fijas, si la celda está ocupada, imprimo el valor. Y si no, imprimo un 0 o lo que sea. O podés usar get porque no te imprime nada si lo Claro. imprimís. Puedes usar celda, digamos, matriz.get. Claro. Más aplicaciones de diccionarios. Acá dice memorización no es un... O sea, ustedes dirían, che, te faltó la R, ¿no? Memorización, no va la R, es una palabra técnica que se dice así, memorización. Básicamente la idea es la siguiente. Imagínense que tenemos una función para calcular si un número es primo o no. ¿No? O sea, le digo, el número 71, ¿es primo? Y el tipo hace un montón de cálculos, bla, 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 busca, y de repente me dice, sí, el número 71 es primo. Y después le digo, el número 83, ¿es primo? Y el tipo hace cuentas, bueno, no sé si es primo o no, pero imagínense que me dice, no es primo. Bueno, está bien. Ahora, 3 segundos después, le pregunto, che, ¿el número 71 es primo? Porque no me acuerdo. Y el tipo va a hacer toda esta cuenta, y me va a decir, sí, es primo. Y 10 minutos después le digo, che, ¿el número 71 es primo o no? Me preguntaste hace un rato, bueno, no me acuerdo. Bueno, el tipo hace la cuenta y me dice, sí, es primo. Pero no es gratis determinar si el número es primo o no. Y si yo ya hice todo ese laburo para determinar que era primo, ¿tiene sentido hacer todo ese laburo de nuevo? Bueno, si querés ahorrarte todo ese laburo que ya hiciste, una técnica es guardarte en una variable global todos los resultados que ya calculaste. Acá hay un ejemplo de un caso en el cual una variable global sería perdonable. Pero tiene que estar bien justificado. Básicamente tenemos un diccionario que arranca siendo vacío. Y la función, fíjense que esta función que está acá es exactamente igual a la que estaba acá antes. Lo único que hice fue agregarle un guión bajo para marcar que, nada, esa es la implementación de verdad de las funciones primo, pero Bárbara no va a invocar a esta función. Bárbara va a invocar a esta función. ¿Se acuerdan de Alan y Bárbara, no? Alan y Bárbara. Bárbara va a invocar a esta función. Y esta función, lo primero que hace es fijarse si el valor ese está en el diccionario, como clave. Si no está en el diccionario, entonces invoco a la función de verdad, hago todo el laburo y esto me devuelve verdadero o falso. Lo que sea que me devuelva, lo guardo en el diccionario, con clave N. Y lo devuelvo. Independientemente de lo que sea, devuelvo ese valor. La próxima vez que Bárbara me pregunte por el número 71, ese valor ya debería estar en el diccionario y me ahorro de hacer todo ese laburo y directamente devuelvo el valor. ¿Cuál es la desventaja de esta técnica? Le queda un Ocupa código memoria. binario. Ocupa memoria. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los recursos son tiempo y espacio? Bien, esta técnica, la técnica de memorización, permite reducir el tiempo, pero usando más espacio. Queda a decisión de cada uno si sirve o no sirve. Igual yo se los comento como una aplicación de diccionarios, pero como esto es una variable global, está prohibido que ustedes hagan esto en un TP. Aunque yo les muestro
Les muestro la frutillita, pero digo, no, ustedes no pueden. Bueno, tienen que terminar la materia para poder hacer esto. Más aplicaciones de diccionarios. Imagínense que estamos programando un jueguito tipo Mario, en el que me muevo a la derecha, a la izquierda, salto y no sé qué. Y entonces, en ese jueguito es muy común que yo quiero que cuando el usuario aprieta la tecla W, yo quiero moverme para arriba. Y cuando el usuario aprieta la tecla A, quiero moverme a la izquierda. Cuando aprieta la tecla S, quiero moverme para abajo. Cuando aprieta la tecla D, quiero moverme a la derecha. Esto está bien, pero hay una forma un poquito más profesional de hacer esto, que es la siguiente. Sobre todo si yo quiero que estas teclas sean configurables. Es la siguiente, miren, me armo un diccionario donde las claves son las teclas y los valores son las funciones. Fíjense que no estoy invocando la función. Acá yo invoco la función, pero acá yo no invoco a la función. Acá yo simplemente guardo en el diccionario una referencia a la función. Y fíjense el código, simplemente le pregunto al usuario cuál es la tecla que apretó y pregunto si esa tecla está en este diccionario, entonces ejecuto esa función. Fin. Ya está. Y lo bueno de esto es que yo puedo cambiar la configuración de qué tecla está asociada a cada acción, o incluso puedo tener dos teclas asociadas a la misma acción. Por ejemplo, la flecha de arriba la puedo asociar a mover arriba. Entonces, si el usuario aprieta W o si aprieta flecha para arriba, en cualquiera de los dos casos, yo voy a ejecutar la misma función. Tengo una pregunta. Sí. Acá no pusiste los paréntesis en el caso de los diccionarios. ¿No hace falta? ¿Cómo Claro, es a eso? propósito, porque yo no quiero invocar la función cuando estoy definiendo el diccionario. Los paréntesis son para invocar la función. Yo no quiero moverme para arriba en este punto, cuando estoy definiendo el diccionario. Yo quiero moverme para arriba acá, cuando el usuario apretó la tecla. ¿Se entiende? Acá yo estoy invocando la función. Sí. Alguien levantó la mano. ¿No? Pero, ¿se entendió? ¿Respondí la pregunta o no? Más o menos. Debería haberlo entendido, pero lo estoy procesando. Tranqui, saqué una screenshot igual. Próbalo. Escribí esto en un programa y próbalo. Claro, además si la función devuelve nada, por ejemplo, asociaría la W a nada. Sí, Sí, no, la verdad es que no tendría entonces, sentido. Invocar la función acá, a menos que la función devuelva una función, no tendría mucho sentido. Bien. Bonus tracks. ¿Hay preguntas? ¿Más preguntas de esto? ¿O de todo lo que vimos hasta ahora? Ok. Bueno, bonus tracks. ¿Jugaron a este juego tipo ni sí, ni no, ni blanco, ni negro? También conocido como... No, creo que no sé si tiene otro nombre. Que básicamente tenés que decir cosas sin usar sí, no en blanco y negro. O sea, básicamente tenés palabras censuradas. Sí, básicamente censuradas, no importa. Olvídense del juego. Lo importante es que ejercicio. Hagamos una función que recibe un texto y una lista, en principio, o alguna estructura de datos que me represente un conjunto de palabras censuradas. ¿Bien? Y básicamente lo que tengo que hacer es, si la palabra, por cada palabra, si la palabra la tengo que censurar, la censuro. La pregunta es, ¿qué estructura de datos elegirían para esto? Para la lista de malas palabras. ¿Y por qué? Una lista normal. No hace falta un diccionario ya que las palabras no tienen un valor claro. Pero la lista tiene un problema. ¿Cuál es el problema?
El mismo problema que tenía cuando hicimos el traductor. ¿Cuál era el problema? La búsqueda. Claro que en una lista yo tengo que hacer búsqueda lineal o búsqueda binaria, si la lista está ordenada. Pero me gustaría poder resolverlo más rápido que búsqueda binaria. Entonces, no me queda otra que sea un diccionario, ¿no? Sería donde la clave es la palabra, para poder resolverlo con búsqueda con O de 1, tiempo constante, la clave sería la palabra. Y no tendría ningún valor. ¿Y cuál sería el valor? Claro, ¿qué le pongo de valor? Todos tendrían 4 asteriscos de valor. Claro, la cantidad de asteriscos que... Pero sí, pero la verdad que no es necesario, porque la cantidad de asteriscos los puedo... O si siempre voy a poner 4 asteriscos, ni siquiera hace falta. O sea, podría poner non como valor. Cualquier cosa, no importa. La verdad es que el valor no va a ser importante. O sea, algo tengo que poner, porque no pueden no tener valor. Bueno, la realidad es que el diccionario no sería la estructura más apropiada o más natural para este problema en particular. En este problema en particular, en el cual los valores no son importantes, lo único importante son las claves, la verdad es que la estructura de datos más apropiada no es ni una secuencia, ni una lista, ni un diccionario. En este caso, lo que yo necesito es un conjunto. Un conjunto es básicamente un conjunto como ustedes vieron en la primaria, el conjunto de las personas que cursan algoritmos 1. Sin ningún tipo de orden. No me importa el orden, lo único que me importa es si un elemento está o no está en el conjunto. Y en Python hay o sea, la cadena, la tupla y la lista son secuencias. El tipo de dato dict es un diccionario y el tipo de dato set es un conjunto. Y Y fíjense la que... búsqueda es O de 1. Sí, y la búsqueda es O de 1 igual que el diccionario. O sea, yo puedo decir que el conjunto de las palabras censuradas y esto también se hace con llave, pero la diferencia es que yo voy a poner, no voy a poner clave valor, solamente voy a poner valores. Sí, no, o mejor dicho, voy a poner claves. Blanco, negro. Bien, ahí tengo un conjunto de palabras censuradas. Voy a preguntar de qué tipo es. Está. Fíjense que me dice, el tipo de esta cosa es set. Set en inglés significa conjunto. Un set de herramientas. Bueno. ¿Y qué puedo hacer con un conjunto? Bueno, puedo preguntar, por ejemplo, si está en el conjunto, me dice sí. Pero no tiene valor asociado. Lo único importante es si está o no está. ¿Qué más cosas puedo hacer con un conjunto? Bueno, todas las cosas que están acá. Puedo calcular la diferencia de conjuntos, puedo calcular la intersección entre conjuntos, puedo preguntar si un conjunto es un subconjunto de otro. Bueno, puedo calcular la unión entre conjuntos. Todo lo que ustedes vieron en la primaria, unión, intersección, bueno, sirve acá. Pregunta, ¿y puedo hacer que una lista se convierta en un conjunto? Muy si el fácil. orden no me ¿Cómo importa. sería? Bueno, a ver, sí, la respuesta es muy fácil. ¿Cómo sería? Yo creo que ya me lo podés decir, cómo debería ser. Con Pero si list. claro. No, al revés. Vos me dijiste una lista en un conjunto o un conjunto en una lista. O sea, yo tengo una lista. 1, Al 2, 3, revés. 4. No. Hago set de la lista. Eso me devuelve la lista convertida a un conjunto. Ahora, si hago al revés, list de algo que es un conjunto, también se puede, sí. Lo que va a pasar es que lo va a convertir en una lista en algún orden en particular, pero el orden no es importante. Digo, o mejor dicho, no puedo asumir nada respecto de en qué orden va a quedar en esa lista. No respeta el orden que tenías antes. Mira, en este caso no quedó en el mismo orden que estaba, mira.
Buena observación. Bueno, ¿qué más? Como bonus track. ¿Se acuerdan? Bueno, listas por comprensión. Repaso. ¿Cómo hago para generar esta lista que está acá, que es la lista de los números potencia de 2? Las potencias de 2 son for i in range 10, por ejemplo. Por cada número que va desde 0 hasta 10 voy a imprimir i al cuadrado. Perdón, imprimir, qué bestia. Voy a agregar en esta lista por comprensión i al cuadrado. Y acá me generé muy fácil la lista de los números que son potencia de 2. Esos son los números cuadrados del 0,9. Gracias. O sea, sería 2 a la i. Lo que 2 yo a la quería. i, claro. Al revés. 2 a la i. Ahí está, los números que son potencia de 2. Fantástico. Esa es la lista por comprensión. Esa es la sintaxis de una lista por comprensión. Después, tranquilamente yo podría hacer lo mismo con un conjunto. O sea, si yo quisiera un conjunto por comprensión, simplemente cambio el corchete por una llave y el resultado es el mismo. La diferencia es que el resultado es un conjunto en el cual el orden no importa. Por eso me salió en cualquier orden. ¿Lo ven? Me salió en cualquier orden porque esto me generó un conjunto por comprensión en el cual el orden no me importa. Pum. Y, respondiendo a una pregunta que me hicieron hace un rato, si yo quisiera un diccionario por comprensión, lo puedo hacer tranquilamente, solamente que tengo que decir qué es lo que quiero que vaya en la clave. No sé, ¿qué quiero poner en la clave? ¿Qué sé yo? Una cadena que diga 2 a la i es, o mejor dicho, 2 a la i es, qué sé yo, bueno, 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4. Bueno, ahí está el diccionario por comprensión. La razón porque en el diccionario te respetó el orden del for, pero en el conjunto no. Casualidad. O sea, la respuesta en realidad no es casualidad, la respuesta es que no es importante. Si vos viste algún patrón, nada, no es importante. El orden, tanto en el diccionario como en el conjunto, no es importante. La respuesta más específica es que sí, en las últimas versiones de Python, los diccionarios respetan el orden, pero repito, no es importante. Si se pusiera como clave una expresión que sea constante, ¿me tira error? No. Ah, bueno, no. Lo que pasaría es que te quedaría un diccionario con una sola clave y el último valor de todos los que agregaste. No tendría mucho sentido esto. Y bueno, sí. ¿Qué cree que le haga? Bueno, ahí está el diccionario por comprensión. No se usa mucho, la verdad, pero nada, me gusta darlo porque es muy cool. Bueno, terminé, pero no se vayan porque voy a presentar, si me funciona el mouse que me dejó de funcionar, ahí está. Vamos al sitio web, ya está publicado. No está publicado, bueno. Alguien por favor que publique, pero mientras tanto puedo mostrarles que si van a EJ2 acá, ya pueden ver el ejercicio 2. Bien. El ejercicio 2 se trata de hacer un jueguito, como el que hicimos en el ejercicio en el TP1. No me acuerdo. Sí, ¿no? ¿Era el TP1? Sí, el TP1 15. Bueno, es un jueguito, no se asusten porque es un jueguito más simple que hay que hacer para el ejercicio 2, pero la gracia del ejercicio 2 no es tanto hacer el juego, sino hacer nuestra primera aplicación gráfica. Con aplicación gráfica me refiero a que, les voy a mostrar un ejemplo. Acá yo tengo una implementación, el jueguito que vamos a hacer es el 5 en línea. ¿Cuál es el 5 en línea? Fíjense acá,
lo que estoy diciendo que la aplicación es gráfica es que ya no va a funcionar en la consola. Lo vamos a arrancar desde la consola con Python y el nombre del programa, pero eso me va a abrir una nueva ventana en la cual yo puedo hacer clic con el mouse. Y pasan cosas. ¿Bien? Eso es lo que vamos a hacer en el ejercicio 2. El juego es muy simple, es un tatetí, que me imagino que ya lo conocen. Tic-tac-toe en inglés, por si lo conocen con otro nombre. O 3 en línea. Pero en este juego gana, primero el tablero es de 10 por 10 y gana la persona que hace 5 en línea. Por ejemplo, acá ganó los círculos. ¿Bien? Lo mínimo que tienen que hacer es que cuando yo aprieto, primero, me tiene que mostrar de quién es el turno. De alguna manera, acá lo está mostrando abajo, pero ustedes pueden hacer que lo muestre donde más les guste. Cuando yo hago clic, tiene que marcar una X si es el turno de las X o una O si es el turno del círculo. Y ya está. Eso, bueno, y obviamente, si hago clic en un lugar donde ya hay algo, no puede cambiar. Digo, no tiene que ocurrir nada. Y nada, o si hago clic afuera del tablero, acá se colgó. Creo que no estaría bien. Este TP yo lo hubiese rechazado. Fíjense que fue tan fácil como hacer clic afuera del tablero para mostrar que estaba mal. Si hago clic afuera del tablero, para mí no se debería romper. Y algo importante, no hace falta detectar la condición de ganar, porque no queremos que se traben con eso. Digo, no es lo importante de este TP. Lo importante del TP, digo, acá ganó el círculo, pero no hace falta mostrar una pantalla de ganaste ni nada. Simplemente que me permita jugar, nada más. Como si estuviera jugando en una hoja y un lápiz, ¿bien? Nada más, que me permita jugar y sigue nada hasta más. el infinito hasta que llenaste toda la tabla, básicamente. ¿No escuché cómo? Que sigue tipo hasta que llenaste toda la tabla. No es que tipo cuando gana corta. Sí, bueno, sí, cuando llenaste la tabla vas a hacer clic y no va a pasar nada. Claro, por eso. O sea, ya no Sí. tenía sentido porque no te cambia nada. Sí, Si si te cambia, querés, estaría mal. si querés volver a jugar, cerrás y empezás de nuevo. Ya está, nada más. Muy fácil. Bien, es bien simple lo que tienen que hacer. Lo difícil de este TP, o digamos, el objetivo de este TP es que a partir de ahora los siguientes trabajos van a ser usando van a ser aplicaciones gráficas, para lo cual vamos a usar una biblioteca que no es parte de la biblioteca estándar. Esa biblioteca se llama GameLib y ustedes la pueden descargar haciendo clic. ¿Dónde está? ¿No está? Acá, bueno, acá. Donde dice descargar GameLib, bueno, vienen acá, hacen clic. Ahí está. Y esto que está acá, que es un archivo de Python bastante grande, nada, copian el texto y lo guardan en un archivo que se llama, o simplemente hacen guardar acá, control S, y esto me va a guardar un archivo que se llama GameLib, gamelib.py. ¿Bien? Ese archivo gamelib.py yo lo tengo que tener en el mismo lugar donde está el archivo que yo voy a escribir. O sea, lo primero que van a hacer es descargar el archivo y ponerlo en una carpeta. Y en esa misma carpeta ustedes van a escribir el archivo 5enlinea.py. Acá hay una recomendación de cómo hacen, digamos, del esqueleto que ustedes van a escribir en el archivo 5enlinea.py. O sea, recomendamos que ustedes copian esto, lo pegan en 5enlinea.py y después arrancan a escribir el código. O sea, acá fíjense que dice return, signo de pregunta. Ustedes tienen que escribir el código para que eso funcione. Y acá dice return juego, está mal. O sea, hay que devolver, hay que hacer algo, no sé. ¿Bien? Esta función main, típicamente no deberían tener que modificarla. O sea, ustedes deberían programar esta función y con eso ya debería ser suficiente. Y probablemente esta función. Esa también. ¿Bien? Fíjense que el archivo arranca con import gamelib y hay un montón de invocaciones a funciones que están adentro de gamelib. Por ejemplo, gamelib.py
dibujar texto. Eso es para dibujar algo en la ventana. O Gamely.resize, eso es para cambiar el tamaño de la ventana. Bien. La documentación de Gamelib está acá, donde dice leer la referencia. Bueno, ustedes hacen clic acá. Y acá está la documentación de todas las funciones que tienen disponibles en Gamelib. Está escrita en inglés. Y está escrita en inglés a propósito, porque nosotros queremos que, entre otras cosas, se acostumbren a usar cosas que están escritas en inglés, porque es la realidad. La verdad es que todo está escrito en inglés y ustedes tienen que aprender a usar cosas que están en inglés. Así que bueno, suerte con eso. ¿Se parece a TechInter, la librería? Sí, de hecho usa por abajo TK-Inter. Ok. O sea, Gamelib utiliza por abajo TK-Inter. ¿Y qué más? No sé qué más. ¿Algo más, Fede, que me olvidé? Ay, no, ¿dónde está? No. Acá. Ah, acá. Igual no estaba prestando mucha atención, pero bueno. Ok. ¿Preguntas? A ver, no, ¿ya tenemos todas las herramientas para hacerlo? Yo creo que sí. 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 De hecho, ¿para qué las tenían cursos? antes de hoy, creo. Tienen que elegir muy bien la estructura de datos para representar el estado del juego. ¿Bien? Lo mismo que hicieron en el TP1, no sé si lo hicieron en el TP1, no recuerdo. Se entrega hoy, así que esperemos que sí. Esperemos que sí. Elegir la estructura de datos más apropiada para representar el estado del juego y nada, eso. Eso es lo más importante que van a tener que hacer, además de aprender a usar Gamelib. Cuando entregamos el TP, ¿hace falta que incluyamos Gamelib.py? No. No hace falta. Si quieren, no pasa nada. De hecho, idealmente no entreguen el Gamely.py. Cuando se entrega, lo dice en el calendario. Se entrega, o sea, hoy es 2 del 5, se entrega el 16 del 5. ¿Más preguntas? Ya tenemos todos los conocimientos para hacerlo. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, los dejo para que vayan a las prácticas. Buenísimo. Buenas noches. Bueno, adiós. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Adiós, profe. Hasta luego.